según esto, de que él fue el que copió, es decir, una serie de argumentos por demás inverosímiles. El hecho de decir cómo es posible que ella, quien debe de estar resolviendo asuntos con imparcialidad, con una técnica jurídica impecable, que esté procurando justicia, que esté impartiendo justicia en el más alto nivel que tenemos en el Poder Judicial de la Federación, esté tratando de defenderse de la forma que lo ha hecho. Y hasta el momento, ayer no pronunció nada, hoy en la sesión de la Corte, que fue muy breve, 18 minutos duró la sesión de la Corte, y no hubo ningún comentario de Yasmín Esquivel, como sí lo hubo en la sesión del Pleno del 2 de enero, en donde ella también se dijo víctima de que era una campaña en su contra, de que ella confía y confiará en la Universidad Nacional y en la Fiscalía, cuando la propia ministra Yasmín Esquivel dijo que la Fiscalía concluyó que no había plagio, y la Fiscalía lo dijo. Nosotros nunca dijimos eso. Es decir, son una serie de consideraciones, Ramsés, que la hacen insostenible. Lo mejor que podría hacer ella es presentar su renuncia por una cuestión de dignidad, de ética, e insisto, y también para no estar dañando la imagen de la Corte, o dañar más la imagen de la Corte, que necesitamos una Corte que sea totalmente autónoma e independiente para que sus resoluciones puedan ser totalmente imparciales, que puedan realmente atender un principio de justicia y sobre todo de respeto a nuestra Constitución y a las leyes que de ella emanan. El presidente sigue defendiéndola en la mañanera, y el senador Germán Martínez, como perteneciente al Grupo Plural, el senador, va a imponer un juicio político contra la ministra y va a impulsar acciones legislativas para hacerla rendir cuentas, doctor. En el caso de las declaraciones del presidente de la República, al final él dice, sí hubo plagio, pero dijo que la UNAM se lavó las manos como Poncio Pilato. Esto pues un comentario que me parece desafortunado del presidente de la República, porque al final la UNAM sí emitió un dictamen técnico académico en donde sí acredita que hubo un plagio, que si la UNAM no revocó o canceló el título, ¿por qué se excusa o trata ahora de decir que la SEP no es la que debiese de haber, no es la que tiene la responsabilidad, que sí la tiene también, pero que es la UNAM la que debe de decir si es válido o no el título? Ahora, más allá de las palabras del presidente de que este asunto está muy vinculado a la politiquería, como lo dijo, y que solamente a los conservadores ahora les importa mucho la ética, es decir, haciendo señalamientos que me parecen fuera de lugar, pero ahora vamos a esperar a lo que dice la SEP, que finalmente es parte del Poder Ejecutivo Federal, y que el propio presidente dijo que el próximo lunes, que es 16, la SEP ya va a pronunciar, y yo esperaría que su pronunciamiento sí sea con el propósito de estar cancelando el reconocimiento del título que expidió la UNAM, y sobre todo estar cancelando o anulando o invalidando la cédula profesional. Y de hacerlo así, que sería un estupendo mensaje en aras de proteger nuestro Estado constitucional y de derecho, en automático dejaría de cumplir un requisito Yasmín Esquivel y tendría que ser separada inmediatamente de su cargo de ministra, que me parecería un escenario peor para ella, que si hoy simplemente ella dice que como se ha cuestionado mucho su trayectoria y que ella no tiene ningún problema, pero que ella por un sentido de respeto al Poder Judicial va a presentar su renuncia, yo creo que todavía sería una postura mucho más ética y digna de parte de ella que esperar a que pudiera ser separada de su cargo a partir de que la SEP pudiera revocar la cédula profesional, o, como lo comentó el senador Germán Martínez, la posibilidad de que se inicie un juicio político. El juicio político sí es una posibilidad, pero en términos de lo que es quién integra el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, es el partido oficial, Morena y sus aliados. El juicio político tiene que presentarse a partir de una denuncia en la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, pudiera estar convirtiéndose en un órgano de acusación para que lo acuse a Yasmín Esquivel ante el Senado de la República, y el Senado, por una mayoría absoluta, pudiera estar
separando del cargo, o mejor dicho, destituyendo del cargo a Yasmín Esquivel inhabilitándola hasta por 20 años para ocupar algún cargo público. Hijo. El juicio político sí es una posibilidad jurídica, pero yo lo veo sumamente difícil, porque además, Ramsés, debo decirte que en 105 años de vigencia que tiene nuestra Constitución, casi 106, no ha culminado ningún juicio político en nuestro país, ninguno. Doctor, te agradezco mucho tus reflexiones que le haces a tu público del 97.7, del 101.1 y del 103.9. Muchísimas gracias, Francisco. Al contrario, entonces, un abrazo hasta Jalapa y para todo Veracruz. Muchas gracias al doctor Francisco Burgoa, un especialista en temas constitucionales y además no lo hurta, lo hereda, ya que su abuelo fue el gran Ignacio Burgoa, el doctor Ignacio Burgoa, uno de los precursores, uno de los creadores, si me permite la expresión, del juicio de amparo. Entonces, vaya que si le conoce el doctor Francisco Burgoa, debe de renunciar la ministra Yasmín Esquivel, en palabras de uno que sabe, de un conocedor.